Nueva cita con los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, aunque como ya ven, hoy nos hemos trasladado de ubicación hasta aquí, hasta la delegación de la Junta de Comunidades en Albacete, para conversar unos minutos con el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha tenido a bien charlar con nosotros unos minutos, aprovechando su visita hoy a Albacete. Le doy ya la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Y lo primero, como decía, gracias por atender al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Gracias a vosotros. Tengo que comenzar por la noticia de los últimos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba hace unos días, como digo, la subida de aranceles a las importaciones de vino, aceite y quesos de la Unión Europea. Una medida que, en caso de que entre en vigor, de ponerse en marcha, impactaría sobre un volumen de exportaciones españolas de 970 millones de euros. En ese sentido, y dado la importancia que tiene el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, no sé si desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se pretende hacer algún tipo de actuación o reivindicación también a la Unión Europea de cara a actuar contra ello. Pues sí, por supuesto, porque esta decisión que ha tomado Trump vulnera de una manera fundamental los intereses del sector agroalimentario, no solo del sector agroalimentario, pero en el caso de Castilla-La Mancha tiene mucha incidencia en el sector agroalimentario, en estos tres productos, en el queso, en el aceite y en el vino, además, por ese orden de importancia en cuanto a la incidencia se refiere. Hoy mismo, esta mañana, el consejero de Agricultura, junto con el resto de consejeros de las comunidades autónomas, mantienen una reunión con el ministro de Agricultura del Gobierno de España para abordar esta situación y trasladar a la Unión Europea la necesidad de intentar entablar conversaciones con el gobierno americano, en primer lugar para evitar que esto entre en vigor. Es un sinsentido. Trump ha entrado en una escalada de aranceles para dificultar el comercio a nivel internacional que nos parece un error en pleno siglo XXI, pero hay que intentar convencer a la administración americana de que esto no se produzca como primera solución. Y aprovechando también que hoy se producía el Comité de las Regiones, había una reunión del Comité de las Regiones a la que ha asistido el propio presidente, Emiliano García Paje, se ha hecho también una declaración por parte del Comité, instando también a la Unión Europea a intentar solventar este asunto con la administración americana. Yo creo que la deriva que está tomando la administración americana en materia de limitaciones al comercio a nivel internacional es perjudicial para todos, para los propios intereses de Estados Unidos, pero para el conjunto de países que cada vez más basan su economía en el comercio internacional. Esto le ha pasado a la industria agroalimentaria en nuestra comunidad autónoma, que ha elevado mucho los niveles de exportación durante los últimos años, y por lo tanto este tipo de situaciones que se pueden producir nos perjudica enormemente. El volumen total de exportaciones en Castilla-La Mancha es de unos 250 millones de euros entre todos los sectores, no solo el agroalimentario, sino entre todos los sectores. Esto no llega al 4% de las exportaciones de la región, pero lo que nos preocupa es la escalada que se puede producir en otros países y con otro tipo de decisiones que se pueden tomar. Y por eso, cuanto antes, la Administración Europea, la Unión Europea, tiene que intentar corregir este tipo de actuaciones y entre todos intentar convencer a Trump de que pare esta escalada, porque si no va a perjudicar el crecimiento económico a nivel mundial y al final acabará repercutiendo negativamente a los propios Estados Unidos. Cambiamos de tercio. Hace unos días usted mismo anunciaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a elaborar un programa con horizonte en 2025 basado en el diálogo para garantizar el cumplimiento de los objetivos del milenio marcados por las Naciones Unidas a los países y comunidades autónomas en esa agenda del 2030. Precisamente hace un tiempo el Observatorio de Sostenibilidad publicaba un informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es el primer estudio en España de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha aparece en ese estudio en categoría de mejorable, en objetivos como
el agua, infraestructuras, economía circular, paz y justicia y cooperación. Estos objetivos son muy mejorables según ese estudio. En este sentido, ¿cómo va a trabajar el Gobierno de Castilla-La Mancha para cambiar esa categoría de muy mejorable pues, en aspectos como el agua y la economía circular? Bueno, el que aquí tenemos una cuestión, en concreto hablando de agua, tenemos nuestras diferencias con el Gobierno de España en cuanto al diseño de la política hidráulica, a nadie le sorprende. Nosotros mismos creemos que hay que cambiar la gestión hidráulica que se está produciendo en el territorio de nuestra comunidad autónoma, pero que no es responsabilidad de la comunidad autónoma. Pero en términos generales, nuestro planteamiento es diseñar una serie de líneas y de objetivos con agentes sociales, económicos, con el conjunto de entidades sociales para marcarnos unos objetivos que nos permitan garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 y por eso queremos que esos objetivos intermedios que nos los queremos marcar para el año 2025 de tal manera que en el 2030 podamos dar cumplimiento a esa agenda del 2030 que marcaron las Naciones Unidas. En asuntos que son importantes, mencionaba antes la economía circular. Tenemos que impulsar, de hecho ya está en las Cortes, una nueva ley de economía circular para que toda la gestión de residuos que se produce en nuestra comunidad autónoma podamos adaptarla a la realidad del siglo XXI. Tenemos que avanzar también en materia de cambio climático. Uno de los objetivos que nos marcamos es una nueva ley de cambio climático donde nuestra comunidad autónoma puede contribuir de una manera más efectiva y más eficaz a la reducción de emisiones o incluso convertirnos en sumidero de CO2, que es uno de los objetivos que nos marcaremos en esa legislación. En definitiva, queremos hacer esa planificación con el conjunto de agentes implicados en estos objetivos de desarrollo sostenible para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030, que es la decisión que tomamos como gobierno en esa reunión que mantuvimos hace unos días en la localidad de Trillo. Esto excede la legislatura e incluso excede las obligaciones del propio gobierno porque muchas de las competencias o muchos de los asuntos de los que vamos a hablar no son competencias directas del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero entendemos que tenemos que liderar esa actuación aquí en nuestra comunidad autónoma y por eso nos marcamos el planteamiento de ir avanzando en esa dirección. Cuestiones como la educación, la desigualdad por género y el trabajo están marcados en naranja como objetivos mejorables en ese informe. Me quiero detener concretamente en el trabajo y quiero hacer referencia a esas 163.000 personas desempleadas que existen en Castilla-La Mancha y también en unas declaraciones de esta mañana, precisamente, del presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que decía esta mañana que estamos viendo una desaceleración en el crecimiento del empleo y de la economía este año, y ya se ven las cifras, se va a crear la mitad de empleo que se creó el año pasado, y es que advierte que lo peor para el empleo está por llegar. En este sentido, en este panorama que plantea Lorenzo Amor, ¿cómo va a trabajar el Gobierno de Castilla-La Mancha pues para que sea lo menos perjudicial posible? Bueno, hay previsiones efectivamente de ralentización de la economía, pero yo creo que tenemos todas las administraciones, todos los gobiernos tenemos que trabajar en la misma dirección. Aquí tenemos una dificultad y es que tenemos un gobierno de España en funciones que es quien tiene que marcar la política económica general a seguir por nuestro país. En ese sentido, nosotros desde Castilla-La Mancha queremos contribuir desde la estabilidad política que tenemos aquí en la región a la estabilidad económica a nivel nacional, apoyando todas aquellas iniciativas que supongan generación de actividad económica y de empleo en nuestra región. Vamos a continuar con los planes extraordinarios de empleo. A pesar de que ha habido una reducción importante de las tasas de desempleo en nuestra región, creemos que es necesario continuar con esa actuación coordinada con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para atender fundamentalmente a los parados de larga duración y mejorar las condiciones de empleabilidad que tienen los mismos, y tenemos que seguir apoyando todas aquellas iniciativas empresariales
que atraigan inversión a nuestra comunidad autónoma y por lo tanto generen también actividad económica y empleo. Hay lugares de la región que tienen un dinamismo económico muy importante, el corredor del Henares en Guadalajara, el corredor de la Sagra en Toledo, el propio corredor del Mediterráneo aquí en la provincia de Albacete es uno de esos territorios que tenemos que intentar potenciar. La ciudad de Albacete siempre ha sido una ciudad con mucho dinamismo económico, de ahí que determinado tipo de proyectos en los que estamos trabajando para poder colaborar con la iniciativa empresarial y con los agentes sociales y económicos de aquí de la provincia de Albacete. Y tenemos esa capacidad que es la de contribuir desde la estabilidad política que tiene nuestra comunidad autónoma, contribuir a esa estabilidad presupuestaria, a esas posibilidades de crecimiento a nivel nacional. Creo que es lo mejor que podemos hacer. En ese sentido, aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma, a pesar de que todavía no hay proyecto de presupuestos, tenemos el gobierno en funciones y no tenemos proyectos de presupuestos para el Estado en el 2020. Creemos que una contribución importante a esa estabilidad es la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma. Si todas aquellas instituciones o administraciones que tenemos la posibilidad de aprobar presupuestos y por lo tanto lanzar un mensaje de estabilidad económica y de estabilidad institucional, creo que tenemos la obligación de hacerlo, y por eso desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos hecho nuestras propias previsiones de ingresos con los datos que nos ha facilitado la agencia tributaria, y ahí hemos contribuido con la elaboración del proyecto de presupuestos a mejorar esa estabilidad. Obviamente nosotros ponemos nuestro pequeño granito de arena, pero la dificultad principal es no contar con un gobierno estable a nivel nacional. Esperemos que esta situación se resuelva a partir del 10 de noviembre y que contemos con una política económica y con unas decisiones que son también trascendentales para el impulso de la actividad económica y de la gestión de los servicios públicos en Castilla-La Mancha, como es la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Todo ello da estabilidad al sistema, pero la principal incertidumbre que hay en estos momentos en España es la propia inexistencia de un gobierno que tenga el respaldo parlamentario suficiente. Este informe aparece también en zonas equilibradas o neutrales cuestiones como la energía, la desigualdad, los ecosistemas, también aceptable la pobreza, la nutrición y la sanidad también. Y como recomendaciones, este informe apunta hacia la necesaria solución de los graves desequilibrios que hay en el territorio nacional, empezando por la España vaciada. Vuelve a salir a la palestra la despoblación y el tema de financiación autonómica. Sí, es uno de los grandes retos que tiene este país. Afortunadamente, durante los últimos años, los esfuerzos que hemos hecho algunas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, Castilla-La Mancha, han puesto encima de la mesa este problema. Este problema no es nuevo, hace ya décadas que lo venimos sufriendo, pero desgraciadamente no estaba nunca encima de la mesa en la agenda política. Fue en la última conferencia de presupuestos de presidentes cuando se tomó la decisión de elaborar una estrategia nacional que abordara todos los asuntos relacionados con el reto demográfico, a propuesta de Castilla-La Mancha, junto con Aragón y otras comunidades autónomas que venimos sufriendo este problema. Es un problema en definitiva de vertebración territorial, y un problema cuya solución, que es a medio y largo plazo, es decir, la solución a los retos demográficos no se produce nunca o casi nunca en el corto plazo, siempre tiene que adoptarse decisiones que tienen que estar planteadas en el medio y en el largo plazo, pero hay unos condicionantes que se tienen que cumplir. Uno de ellos es que haya unos buenos servicios públicos en estas zonas. Servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales son claves para que la gente pueda vivir en estos pueblos. Y lo que estamos trasladando desde el primer momento es que necesitamos un nuevo sistema de financiación autonómica que aborde el sobrecoste de la prestación de servicios en estos territorios. Es mucho más caro la prestación de servicios públicos en estas zonas que en las zonas urbanas. Podríamos hacer comparaciones entre comunidades autónomas, pero sin salir de nuestra propia comunidad autónoma lo podemos ver con absoluta transparencia. Es mucho más caro la atención sanitaria en la Sierra de Alcaraz que en la ciudad de Albacete, porque en la ciudad de Albacete cualquier infraestructura
de carácter sanitario, atiende a mucha más población, mucho más concentrada que las infraestructuras que hay en la Sierra de Alcaraz. Ese sobrecoste no está contemplado en el sistema de financiación autonómica y es clave. Y si, por lo tanto, en el momento que haya un nuevo gobierno, nosotros vamos a plantear la necesidad desde el primer minuto de elaborar un nuevo sistema de financiación autonómica que contemple algunas cuestiones, pero para nosotros una de las más importantes es la financiación del coste efectivo de los servicios en estas zonas. Tenemos que generar actividad económica en esas zonas para que haya empleo estable y empleo de calidad. Aquí tiene mucho que ver el aprovechar los recursos endógenos de cada uno de estos territorios. Y tenemos que salvar algunos problemas de infraestructuras que en el siglo XXI están directamente relacionadas con las nuevas tecnologías. Y aquí también se observa las diferencias que hay entre comunidades autónomas, porque en Castilla-La Mancha vamos a tener que hacer un esfuerzo de inversión para que la banda ancha llegue a todos los municipios de la comunidad autónoma, porque tenemos muchas localidades con poca población, donde los operadores de telefonía nunca van a desplegar las redes de banda ancha. Pero ese esfuerzo no lo tienen que hacer otras comunidades autónomas, donde son los propios operadores los que hacen el despliegue. Esta diferencia de sobrecoste también o de sobrecarga al presupuesto público hay que contemplarla también en la financiación de las comunidades autónomas. Por eso, cuando hablamos del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que muchas veces los ciudadanos piensan que esto es un rollo entre las distintas formaciones políticas o entre los distintos gobiernos, eso es clave para garantizar la prestación de servicios. Estamos hablando de pagar la sanidad, de pagar la educación o de pagar los servicios sociales en todo el territorio nacional, incluidos los pueblos más pequeños de este país, de los cuales una parte importante están en nuestra comunidad. El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende también elaborar una ley contra la despoblación. Sí, para recoger y garantizar por ley la prestación de esos servicios públicos para que nadie tenga la tentación de volver a cerrar colegios en el medio rural o replantearse el cierre de las urgencias rurales, porque hablamos de despoblamiento, pero cuando hay gente que habla de despoblamiento, pero no tenemos que olvidar que cerraron colegios e intentaron cerrar las urgencias rurales. Para luchar contra el despoblamiento es clave el mantenimiento de los servicios públicos y que la gente pueda acceder en condiciones de igualdad de oportunidades a esos servicios públicos. Eso lo tenemos que garantizar con esa ley. Tenemos que establecer medidas de discriminación positiva, de tal manera que cuando haya un proyecto empresarial, un emprendedor que quiere generar actividad económica en estas zonas, pueda tener un plus adicional de ayuda a la creación de empleo, porque es más importante o tiene más trascendencia la generación de unos pocos puestos de trabajo en esos pequeños municipios que en las grandes ciudades o en los grandes núcleos de población de nuestra propia comunidad autónoma. Por eso entendemos que tiene que haber medidas de discriminación positiva e incluso vamos a reclamar al Gobierno de España que pueda haber un tratamiento fiscal diferenciado para las empresas o los emprendedores o las personas que viven en estos pequeños núcleos de población, porque vivir en estos núcleos de población conlleva un sobrecoste con respecto a vivir en las ciudades, porque simplemente el acceder a la compra diaria en muchas localidades no existen establecimientos comerciales a los que poder dirigirse y por lo tanto la vida en esos municipios tiene un sobrecoste adicional con respecto a otras zonas que tienen una oferta comercial o una oferta de servicios a la que pueden acceder. Todas estas son las cuestiones en las que vamos a incidir en ese proyecto de ley de desarrollo rural, territorial y de lucha contra el despoblamiento que vamos a hacer, que se tiene que encardinar, como no puede ser de otra manera, con la estrategia nacional en materia de reto demográfico que tiene que impulsar definitivamente el nuevo Gobierno de España. Para llevar a cabo todas estas leyes, todas estas iniciativas, se necesitan de unos presupuestos, como usted decía antes. El 17 de octubre creo que se termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de esos presupuestos. ¿En qué medida se tendrán en cuenta las propuestas de los grupos de la oposición? Bueno, yo creo que si finalmente hay enmiendas a la totalidad habrá que estudiar la justificación, pero en estos momentos yo creo que es cuando menos justificada está
una enmienda a la totalidad, porque somos de las pocas administraciones que podemos dar estabilidad económica en este país, porque tenemos estabilidad política. Y yo les pido a las formaciones políticas que no sustentan al gobierno de Castilla-La Mancha que se hagan esta reflexión, si merece la pena una enmienda a la totalidad a los presupuestos cuando somos de las pocas administraciones que pueden dar esa estabilidad o contribuir a la estabilidad económica a nivel nacional aprobando sus propios presupuestos. Otra cosa son las enmiendas parciales, porque puede ser susceptible de mejora el proyecto de presupuestos, pero creo que deberían hacer esa reflexión de entre todos intentar contribuir a esa estabilidad económica, y nuestro granito de arena es aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma. Los presupuestos de la Junta de Comunidades aquí en Castilla-La Mancha son el 25% del Producto Interior Bruto de la región, y por lo tanto el tener la garantía de que ese 25% va a estar a disposición de la administración regional tiene una incidencia en la economía regional que va mucho más allá del valor del propio presupuesto. Por lo tanto, yo creo que es importante que los grupos parlamentarios hagan esta reflexión, si merece la pena las enmiendas a la totalidad, cuando, insisto, somos de las pocas administraciones que pueden garantizar su contribución a la estabilidad económica y presupuestaria nacional aprobando sus propios presupuestos. Otra cosa, insisto, son enmiendas parciales para poder mejorar o poder apoyar determinado tipo de líneas concretas de actuación. De todas formas, desde el Gobierno regional vamos a defender nuestro proyecto de presupuestos en las comparecencias de cada uno de los miembros del Gobierno en la correspondiente comisión de presupuestos, pero estamos dispuestos a analizar enmiendas parciales que se nos puedan plantear. Pero creo que tienen que hacer esa reflexión en los grupos parlamentarios con respecto a la enmienda a la totalidad. Hay algunos grupos políticos que están diciendo ya que algunas partidas presupuestarias para algunos compromisos que ya se ha comprometido el Gobierno de Castilla-La Mancha van a ser inferiores a las necesarias para acometer estas actuaciones. Bueno, imagino que se refiere a la polémica que se quiere suscitar en la ciudad de Albacete con respecto a la partida del hospital. Pero hay que conocer, y yo creo que pues es bueno que ahora empiecen a participar en la tramitación parlamentaria desde Ciudadanos para conocer cuál es la realidad del presupuesto de la comunidad autónoma. No hay una partida presupuestaria específica para el hospital de Albacete. Hay una partida presupuestaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para todas las infraestructuras sanitarias de la región. Lo que se hace es que esa partida se desglosa en un anexo de inversiones en las cantidades que estimamos que van a ser necesarias por el ritmo de ejecución de las obras. Lo importante en estos momentos es sacar a licitación las obras del Hospital de Albacete, que saldrán antes de que termine el año. Después hay que adjudicar, hay que buscar a la empresa que va a hacer las obras. Se presentarán, estoy seguro, que bastantes ofertas, porque estamos hablando de una infraestructura de un coste superior a los 100 millones de euros y por lo tanto habrá muchas empresas interesadas en ejecutar esa obra. Hay que seleccionar a esa empresa. Ese concurso no es un concurso sencillo, porque las empresas aportarán una documentación importante que los técnicos tienen que analizar y tienen que buscar cuál es la mejor oferta. Esto, la adjudicación no se producirá antes del verano. Esperamos que en el mes de junio podamos tener ya seleccionada la empresa que va a ejecutar las obras. A partir de ese momento se tienen que constituir las fianzas oportunas, firmar el contrato y otro paso administrativo que es el acta de replanteo. Un acta de replanteo que hay que estudiar detenidamente, porque vamos a hacer las obras en un hospital que va a estar funcionando los 365 días del año, las 24 horas de cada uno de esos días. Y por lo tanto, la ejecución de las obras tiene que permitir el normal funcionamiento del hospital. Esto hay que establecer un mecanismo especial de coordinación entre la gerencia del hospital, la dirección de las obras y la empresa adjudicataria. Por lo tanto, el ritmo de inicio de las obras es más lento que si fuera un hospital de nueva planta, porque ahí no tiene incidencia en el transcurso de las obras. Las obras empezarán a la vuelta del verano una vez cumplimentados todos estos trámites y ejecutaremos el nivel de presupuestos que ejecute la empresa. A partir de ese momento, el ritmo de ejecución de las obras es el que marca el ritmo de ejecución de presupuestos. Nosotros estimamos que con la cuantía que hemos puesto en los presupuestos hay más que suficiente para garantizar que todas las certificaciones que nos pueda
a hacer la empresa adjudicataria se pueden atender desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Si el ritmo de las obras fuera mayor, bueno, pues tendríamos que acometer la adecuación a ese ritmo mayor, pero los estudios y la experiencia que tienen los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha es que con esas cantidades al inicio de la obra podremos atender las certificaciones que nos haga la empresa adjudicataria de las obras. Insisto, lo importante, la licitación y la adjudicación de las obras, porque una vez adjudicadas las obras es la garantía de que se va a producir la ampliación del hospital a lo largo de esta legislatura. Quedan 4 años por delante de esta legislatura. Ustedes tienen la mayoría absoluta. ¿Se vaticina una legislatura fácil a pesar de la situación económica que vamos a vivir por esa ralentización? Bueno, yo más que fácil es, desde el punto de vista parlamentario, tranquila, desde la visión del Gobierno. Probablemente, si esta pregunta se la hace a los grupos de la oposición, no tendrán la misma óptica. Pero desde la visión del Gobierno, la legislatura es más tranquila en el ámbito parlamentario, porque el tener una mayoría casi cualificada en las Cortes permite que se pueden tomar decisiones por parte del Gobierno que no es que se impongan en las Cortes, porque una de las fórmulas que siempre hemos tenido de actuación por parte del Gobierno de Emiliano García Paje ha sido el diálogo con la sociedad en su conjunto, con los agentes sociales, económicos, con las entidades del tercer sector. A pesar de tener esta mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha, arrancamos la legislatura con otro acuerdo con empresarios y sindicatos para elaborar un nuevo pacto por el crecimiento económico en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de esa estrategia hasta el año 2025 en la que queremos implicar a todos los agentes sociales. Hemos llegado a un acuerdo en el seno de las Cortes regionales para devolver la dignidad a los diputados regionales, de tal manera que recuperen su derecho a la dedicación exclusiva en las Cortes de Castilla-La Mancha, y eso ha sido fruto de un acuerdo con los 3 grupos parlamentarios. Por lo tanto, la voluntad de diálogo de Emiliano García Paje y de su Gobierno está clara. Pero es verdad que desde el punto de vista de tramitación parlamentaria se pueden simplificar las cosas, pero eso no significa que nuestra actitud vaya a ser la de aplicar un rodillo. Más bien, al contrario, queremos tener la mano tendida porque entendemos que hay grandes asuntos que se tienen que dilucidar en las Cortes de Castilla-La Mancha y que tienen que ser fruto de un acuerdo político a medio y largo plazo. Hablábamos antes de despoblamiento. Las medidas que se puedan tomar en materia de lucha contra el despoblamiento tienen que ser fruto de un acuerdo político, porque son medidas a medio y largo plazo. Sea cual sea el signo del próximo Gobierno en Castilla-La Mancha, tendrá que seguir habiendo medidas para luchar contra el despoblamiento. Por eso, esa ley y el conjunto de la estrategia que vayamos a seguir tendríamos que pactarla con los agentes económicos, con los agentes sociales, pero también con las formaciones políticas, para que ese tipo de decisiones tengan continuidad en el tiempo si queremos que den resultados dentro de unos cuantos años y se empiece a revertir ese problema de pérdida de población en algunas comarcas de nuestra comunidad autónoma. La voluntad de diálogo va a ser clara por parte del Gobierno regional. Pues José Luis Martínez Guijarro, muchísimas gracias por estar con nosotros, con el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, compartiendo estos minutos. Ya nos dicen que no tenemos más tiempo, la agenda está apretada hoy también. Como digo, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para poder hacer otro repaso dentro de un tiempo y vayamos a ver cómo van evolucionando todos estos acontecimientos. Muy bien, muchas gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos a la próxima. Gracias.